Muchas gracias para todas las que están aquí, también para los chicos que nos están apoyando del consultorio jurídico. Ellos respondieron pues como a este llamado, les pedimos que nos apoyaran con esta información que es súper relevante para estas asociaciones de las que ustedes hacen parte. Entonces la idea es que les saquen el mayor provecho a este espacio, todas las dudas e inquietudes que tengan con sus organizaciones, cómo pueden mejorar sus procesos, todo lo que quieran saber. Hoy es el momento de poder preguntar, lo que seguramente ellos tienen todo el conocimiento para responderles, o si no queda pendiente pues como de algo. Entonces, muchas gracias a los chicos por brindarnos este espacio. Ellas son muy participativas, a veces se quedan calladitas, pero entonces ustedes las llaman y ellas responden. Muchas gracias y disfrutemos mucho del conocimiento del día de hoy. María José, activa el micrófono, porfa. Qué pena. No, que gracias pues, por el espacio. Nosotros nos vamos a presentar primero y la idea es después tener como un espacio pequeño para que nos cuenten ustedes quiénes son, qué quieren, pues qué buscan, cuáles son esas necesidades, a qué se quieren dedicar para nosotros poderlos orientar mejor. Entonces pues me voy a presentar, yo soy María José Arias y soy estudiante del consultorio jurídico de AFIT. Yo soy Santiago Fernández, también soy estudiante del consultorio jurídico de la Universidad de AFIT. Me gustaría pues prender la camarita, pero aquí el computador no me está dando, como que no me está leyendo el tema de la cámara, pero igual pues aquí voy a estar muy dispuesto a ayudarlas con todas las dudas y ojalá pues le podamos sacar mucho provecho a este espacio. Bueno, Santi, igual que mis compañeros, yo soy José Luis Díaz López, estudiante de consultorio jurídico de la Universidad de AFIT. Estaremos muy prestos para solucionar todas las dudas que les surjan de aquí en adelante. Bueno, y pues nos gustaría de pronto que alguna de ustedes nos cuente más o menos a qué se dedica su organización, qué quieren. Por ejemplo, nosotros queremos montar una tienda, un negocio, queremos hacer esta y esta actividad, participar en una convocatoria, no sé, como para nosotras conocerlas un poco más y poderlas orientar. No sé quién se anima a participar. Buenas tardes, Heidi Giraldo. Pertenezco a una asociación de mujeres, Asomemiva, del municipio de Puerto Berrío, y muy interesada en estas prácticas que hemos estado llevando a través de estos ya 3 meses. Bueno, de todo este tiempo ha sido muy buenas todas estas formaciones, y la de hoy con muchas expectativas, a ver qué podemos aprender para llevar a nuestros compañeros de grupo. Nosotros somos un grupo de mujeres de 15, pero la capacitación la estoy recibiendo solo yo, y a través de mí ellas aprenden, yo voy transmitiendo lo aprendido, y todo este proceso ha sido muy bueno. Muchas Heidi, gracias. Heidi, ¿y ustedes a qué se dedican? ¿Cuál es como el negocio que ustedes tienen, por así decirlo? Bueno, nosotros tenemos un emprendimiento, es un vivero eh, para, un vivero, y sembramos árboles para reforestar. Nuestra meta es mitigar un poquito el daño que hay ahorita al medio ambiente, que las tierras pues están siendo, como te digo, esta comunidad en la que yo estoy es minera, una vereda minera, de hecho se llama Minas del Vapor, y hay muchas empresas mineras acá en esta parte. Entonces vemos la necesidad de reforestar. Claro que pues las empresas están muy comprometidas pues con esto del medio ambiente, y ellos aportan mucho para que no sean muchas las falencias que se vea con la explotación del oro acá. Pero nosotros es eso, hacemos también abonos orgánicos y los arbolitos para reforestar. Con la meta que tenemos es cumplir las necesidades que tiene la comunidad ahorita de reforestar las orillas de las quebradas, y bueno, sí, los daños que se vayan haciendo y recuperando.
Por ejemplo, un compromiso que tiene la empresa es que por cada arbolito, compromiso no deber, bueno, eso es algo que es un deber de cada persona, que por cada arbolito que dañen deben sembrar 7 o más. Todos nosotros los sembramos y se los vendemos a las empresas. Eso es Ah, como qué ahorita bueno. el tema de... Muchas gracias. ¿Y Y la, ustedes cómo trabajan, por ejemplo? O sea, es como un voluntariado, digamos, para apoyar el tema del medio ambiente, o ustedes, digamos, reciben, ustedes venden algo y reciben algún tipo de salario, por así decirlo. ¿Cómo funciona, digamos, el core del negocio? bueno, los árboles, los que nosotros sembramos, los vendemos pero a bajo precio, no cobramos su totalidad, sino que es también como un complemento, como ayudar con la recuperación de las quebradas, bueno, mitigar el impacto ambiental que tiene ahora esta comunidad, que ha sido pues muy dañada por el tema de la minería. Y sí los vendemos, pero digamos a mitad de precio. Ya las empresas o sea, valoran nuestro trabajo, nos compran el abono para cuando siembran los arbolitos, llevan de una vez el abono también y remuneramos esos los gastos que tenemos con la paga que nos dan por los árboles y el abono. ¿Alguien más? Ay, perdón, José. Dale. Hola. Sí, es que me vas corrigiendo, Heidi. Digamos, cuando digamos, estas empresas mineras llegan a los territorios, tienen ciertos compromisos mineros, digamos, sociales y ambientales para con la comunidad. Hay digamos, un mecanismo que se llama pago por servicios ambientales y compensaciones con las mismas autoridades ambientales, que eso, digamos, se cifra en unas escalas que es 1 a 3, 1 a 5, 1 a 7, como lo decía Heidi, que es que por cada arbolito que se tumbe se siembran 7. Entonces esas son las proporciones de 1 a 5, 1 a 7 de las que habla Heidi. Entonces estas empresas tienen la obligación de, digamos, con apoyo de la comunidad, preferiblemente, entonces sembrar y reforestar para ayudar, digamos, a recuperar un poco la capa vegetal que se ha venido deteriorando. Entonces, digamos que muy interesante lo que nos ha dicho Heidi respecto a eso. Me gustaría preguntarle, digamos, ¿es solo una asociación o hay diferentes, digamos, asociaciones que están tratando el mismo tema en la zona de influencia de la mina? En esta comunidad, en esta vereda, tenemos también un proyecto pero ya no es con la Asociación de Mujeres en la que estoy yo, sino con la Acción Comunal, un proyecto de Mi Vereda Recicla, es también con el acompañamiento de las empresas que hay acá y su compromiso porque deben de aportar algo para la comunidad. Lo del reciclaje, ellos se encargan de la logística pues, del trabajo, como recoger aportar carros para recoger los residuos no utilizables y ir separando. Eso es un proyecto también, eso lo tiene la acción comunal. El de nosotros en sí, pues de la asociación, es lo del vivero con los arbolitos. Solo es reforestar, no tenemos sino arbolitos para reforestar y los abonos orgánicos para la misma, o sea, la misma idea de abonar los arbolitos. Eso sería lo que... Y en la comunidad sí se están adelantando muchos, pero a través de la acción comunal se están adelantando otros proyectos con este mismo tema, que es recuperar, digamos, las aguas que han sido un poquito contaminadas, han sido contaminadas, entonces se está trabajando mucho en eso. Nosotros también nos estamos vinculando ya en ese proyecto de no contaminar el agua, porque la verdad que sí estamos siendo afectados por eso. Y ahí, pues, en eso estamos en los dos proyectos. Ahorita con la gobernación de Antioquia, la Secretaría de la Mujer y con apoyo también de la Alcaldía Municipal de Puerto Berrío, estamos llevando un proyecto se llama La Granja Siembra, con mujeres rurales. Nosotros estamos ahí también vinculadas
y pues apenas nos hicieron la socialización y vamos a iniciar en enero ya con el proyecto en sí. Eso sería lo que tenemos por el momento. Heidi, y cuando ustedes las vinculan, digamos, con estos proyectos que nos acaban de contar, ¿ustedes firman un contrato o cómo es ese proceso de vinculación? No, ahorita lo de con la gobernación solo nos hicieron la socialización y vamos a empezar a trabajar, pero no hemos firmado nada todavía. Igual con lo de la reforestación, fue una iniciativa que tuvimos porque estábamos viendo los daños pues que se han ocasionado, pero no tenemos ningún contrato firmado, solo esto, vendemos, plantamos pues arbolitos, nos piden mucho esto de árboles nativos que se den en la misma región porque hemos tenido muchos problemas con otras especies. Entonces, los de la misma región y es también para sembrar como frutales porque con la tala de árboles y todo lo que se ha venido haciendo, las distintas especies de animalitos que había en la comunidad se han ido esparciendo. Entonces, para que regrese, la idea es nosotros sembrar de esos arbolitos que dan los frutos que ellos consumían y para hacer que vuelva esto es la fauna y la flora en la comunidad. También vamos a tratar de recuperar eso. Ok, Pero lo que usted me dice, no tenemos así como ningún contrato, nada. La asociación es esto sin ánimo de lucro, solo fue una iniciativa de nosotros, nos reunimos varias y para trabajar con este proyecto. Súper. No sé si alguien más viene de otra asociación, otra organización que nos quiera contar como cuál es su idea principal para nosotros mostrarles como un abanico de opciones o si empezamos con la presentación. aquí ¿Alguien? tenemos otra persona que tiene la mano levantada, María Ochoa. Démosle la palabra para que María nos cuente también. María, dale. Sí, muy buenas tardes. Del municipio de Guadalupe, Antioquia. ¿Cómo estás? Pertenezco a la asociación Asoguame y a la asociación de víctimas del municipio. Soy la coordinadora de la asociación de víctimas y soy asociada de Asoguame. Para mí y para las compañeras tengo el gusto pues, de informarles que en Asoguame todas hemos recibido esta capacitación que nos ha brindado la Universidad de David. Para mí, pues les voy a dar pues dos comentarios de la Asociación de Víctimas y de la Asociación de Mujeres. Para la Asociación de Víctimas, el liderazgo me ha servido porque para mí, para poder afrontar y dar a conocer por medio de, como nosotros las víctimas tenemos que la ley de víctimas y todo eso, con argumentos para poder nosotros reclamar nuestros derechos con legalidad, no con peleas. Eso me ha servido a mucho, pues, como líder para saber llegar y resolver los conflictos. Un poquito, pues no demasiado, pero sí ya me he hecho escuchar un poquito. Y de la Asociación de Mujeres tenemos una líder que se llama Claudia Rodríguez. Con ella nos hemos entendido pues mucho como asociación, que es lo principal, la armonía que existe en una asociación. Y somos la asociación Asoguame, somos multiproyectos porque tenemos pues, la asociación tiene varias propuestas nos vamos a dedicar o nos estamos dedicando a varios, ecoturismo, modistería, nos estamos capacitando con el SENA para a enseñarnos pues a elaborar proyectos con la gobernación y tenemos un vínculo medio así con el municipio. Tú sabes que hay municipios pues que no ven las asociaciones como un grupo visible para el pueblo que apoyan a una comunidad y que el trabajo sí aporta, beneficia a todos los habitantes del municipio. Ha sido una experiencia muy, muy satisfactoria para todas nosotros y en mi para la organización de víctimas he aprendido mucho y he sabido pues respetar
y escuchar a los demás, que es lo más importante, uno como líder. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más o quieren que comencemos ya como con la charla? ¿Alguien más que quiera contarnos algo? En todo caso, durante la presentación nos pueden ir haciendo preguntas, comentarios, pues sin problema. ¿Alguien más? Listo, entonces les voy a compartir pantalla. Y me cuentan cuando estén bien. María, por ahí vi que entraron varias personas después de que dijiste si querían hablar, como los diferentes líderes de otras asociaciones. Ok, de una. Les voy a ir compartiendo pantalla y el que quiera hablar, súper bien. Sí, alguna de otra asociación que quiera comentarnos más o menos de qué se trata su proyecto o hacia qué están enfocados. Es muy importante, digamos, esta conversación previa, que ustedes nos puedan contar a qué es lo que se dedican, porque pues de esa forma nosotros podemos orientar la charla pues que vamos a dar precisamente a esas actividades que ustedes ejercen y entonces, digamos, la ayuda es mucho más efectiva y eficiente, por así decirlo. Por ahí veo otra mano levantada. Hola, Hola, Mónica, adelante. soy Mónica Galeano, hago parte pues de la Fundación FENFUGE. Nosotros somos prestadores de servicio. Nuestra razón social pues es trabajo, estamos muy enfocados al trabajo comunitario y aparte de eso tenemos un proyecto sostenible de hace 15 años que es de la parte educativa, que es un hogar infantil. Súper. Ok. Sí, bueno, y en la dinámica también de esta prestación de servicios, actualmente ya llevamos con este año en curso del 2021, 4 años atendiendo y apoyando a la población inmigrante venezolana desde acá, desde la fundación. ¿Y ¿Listo? qué tipo de apoyo le ofrecen a la comunidad venezolana? Bueno, todo es muy comunitario, bueno, el apoyo. Le estamos apoyando, les damos capacitaciones y apoyo psicosocial, atención psicológica, les prestamos también acá los servicios de atención integral a la primera infancia, a sus hijos. También tenemos una alianza con Anubio Acción Legal, donde ellos son los cooperantes y en alianza trabajamos toda la atención de rutas a esta población, en todas las áreas. Ok. Empecemos entonces con la presentación. Un poquito para introducir la presentación, consiste básicamente en las formas autorizadas aquí en Colombia legalmente para que personas como ustedes se puedan asociar y puedan sacarle mayor provecho, digamos, al trabajo de una forma cooperativa. Entonces, pues le damos la palabra a María José para que comience con esta presentación. Bueno, ay, qué pena. Les cuento entonces un poquito. Lo primero es que acaban de encontrar, digamos, un abanico de opciones, como les decía Santi, y de pronto algunos de ustedes dirán, me oriento más por ser una cooperativa, creo que puedo ser más una sociedad o una asociación, ¿cierto? Pero la idea es primero que cualquier cosa contarles un poquito entre la diferencia de ser una sociedad comercial o ser una entidad sin ánimo de lucro, ¿cierto? Entonces, una cosa es ser sociedad comercial en lo que uno le diría empresa, compañía, negocio, y otra es ser una entidad sin ánimo de lucro. Entre cada una hay diferentes
subtipos, ¿cierto? Entonces, digamos, la gran diferencia es que una entidad sin ánimo de lucro, como lo es una fundación, una corporación, una precooperativa o una cooperativa, precisamente, y aunque suene muy redundante, es que no tiene ánimo de lucro. Es decir, yo no desarrollo una actividad para luego tener ganancias y distribuirlas entre quienes son los socios o los accionistas. Cosa que sí pasa, por ejemplo, en una sociedad comercial, ¿cierto? Si tú estás, y hay muchos tipos también de sociedades comerciales, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada. Digamos que nosotros en esta presentación les vamos a contar un poquito sobre la sociedad por acciones simplificadas o la famosa SAS. ¿Por qué? Porque es, digamos, el tipo de sociedad que ofrece más flexibilidad, blinda un poquito más el patrimonio de los que vayan a ser sus accionistas y blinda un poquito más en cuanto al tema de responsabilidades. Entonces, digamos, para una persona que tiene interés en estar formalizado, en tener un negocio, pero no quiere estar lleno digamos, de riesgos desde el punto de vista de que el día de mañana uno salga a responder como accionista, como socio, este es un tipo que se ajusta mucho más. En cambio, pues como les decía, en una entidad sin ánimo de lucro, a 31 de diciembre del año en el que se esté contabilizando lo que ingresó a la entidad sin ánimo de lucro, en caso de que haya un excedente, es decir, tuvimos, digamos, ganancias, eso se debe reinvertir como en la actividad que uno va a desarrollar, ¿cierto? No es como que yo puse 20 pesos para esta entidad sin ánimo de lucro y me tienen luego que dar en proporción a esos 20 pesos, no, no se va a recibir un peso y más adelante van a ver como cuáles son esos diferentes tipos de sal, con la variedad de la cooperativa, pues ahí lo que les vamos a contar de esas compensaciones que uno recibe como asociados. Pero eso es como, digamos, la primera parte. Una cosa es ser sociedad y otra es ser ESAL, entidad sin ánimo de lucro. Le doy la palabra a José para que les cuente un poquito sobre la SAS o Sociedad por Acciones Simplificadas. Sí, hay un poquito para un comentario sobre la presentación, digamos, sobre la diapositiva anterior, y es que difieren mucho, digamos que difieren mucho estos dos tipos entre una sociedad comercial, son las contempladas en el Código de Comercio, y estas, digamos, las, las entidades sin ánimo de lucro, porque, digamos, sus puntos de vista son muy diferentes respecto a lo que, o a su función que desempeñan en la sociedad. Las entidades sin ánimo de lucro buscan como enfocarse más en estos temas sociales, algo más altruistas, como bien lo hemos escuchado de algunas de ustedes, que tienen, digamos, un poco más de responsabilidad social y que se dedican especialmente a estos temas y que bien todos, digamos, los recursos que obtienen no son para aumentar sus bolsillos, sino que todo este dinero o todos estos recursos son distribuidos para el mismo crecimiento de esa organización. Cosa contraria que pasa, digamos, en las sociedades comerciales que bien tienen un ánimo de lucro y que, digamos, ¿por qué no? Ellos también, digamos, a veces desempeñan funciones altruistas, pero no es, digamos, su esencia ser altruista. Entonces, digamos que eso en cuanto a esa diferencia. Eh, entonces, hablando de las sociedades comerciales, la SAS, que es Sociedades por Acciones Simplificadas, es una sociedad desarrollada por la ley 1258 del 2008 que pretendía, digamos, en Colombia introducir algo, digamos, para que a las pequeñas y medianas empresas, digamos, que pudieran surgir aún más, digamos que legislativamente habían muchas trabas para estas personas que querían ser empresarias o que querían, digamos, salir adelante en el tema comercial. Entonces se crea esta sociedad porque, digamos, en cuanto al papeleo es mucho más flexible, requiere solo, digamos, un documento privado. En la mayoría de los casos requiere una escritura pública cuando hay, digamos, bienes sujetos a registro, como un inmueble, una casa o un vehículo que, digamos, debe registrarse. Estas sociedades son, digamos, de capitales, tienen ciertamente un ánimo de lucro, digamos que no todos los recursos
obtienen son destinados para el mismo crecimiento del negocio, sino que son destinados también para enriquecer a sus socios. ¿Qué pasa con estas sociedades? Que puede crearse desde una personita a infinitas personas. Hay muchas trabas en otros tipos de sociedades, como la limitada, como la anónima, que requieren 5 o 20 asociados para que pueda surgir. Esto en muchas ocasiones no sucede, a veces hay 2 o 3 personitas que quieren, digamos, montar un proyecto, innovar, pero lamentablemente la ley no lo permitía. Ya la SAS, digamos, es una sociedad que le permite a los pequeños emprendedores o las pequeñas asociaciones verificar si quieren, digamos, entrar en un mundo, en un mercado más laboral, digo, en un mercado más competitivo, siendo, digamos, obteniendo ánimos de lucro. La flexibilidad en los aportes que pueden hacer los socios. Digamos que es muy flexible, los aportes pueden ser mínimos, pueden ser como desde 1.000 pesos a unos topes muy grandes, digamos que es para todo tipo de, digamos, de emprendimiento. Repartir las utilidades de acuerdo a la capacidad que tenga o a los aportes de cada socio, asimismo se distribuyen, digamos, estas ganancias que legalmente, digamos, se denominan dividendos. Digamos que algo muy sencillo es su constitución, que es fácil, como les había dicho, que es un documento privado. La mayoría o todas las demás requieren documento que sea una escritura pública, y esto, digamos, que requiere muchos más gastos para iniciar un nuevo proyecto. La responsabilidad de los socios. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en el tema de las responsabilidades? Cuando yo creo una sociedad, yo creo como una ficción de una personita aparte, digamos, estos son los socios y esta es una persona totalmente diferente. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en temas de responsabilidades fiscales, digamos, que tengan que pagar impuestos o algo así? Que la personita responsable ya no va a ser cada uno, digamos, Mónica, Judith, no, van a ser, digamos, van a estar como envueltas en una protección, digamos, para blindarse de estos problemas que pueda, digamos, más adelante representar tener unos líos jurídicos o fiscales. Entonces, la responsabilidad de los integrantes no se va a extender a su patrimonio. O sea, es decir, que su bolsillito no se lo van a tocar. Y tienes diferentes órganos, digamos, si nosotros ahora queremos constituir una SAS, yo puedo, digamos, nombrar a Santiago, que va a ser el gerente, o podemos entre 3 decir que vamos a hacer la junta directiva, y podemos designar a alguien como un representante legal. Y es un poco mucho más, digamos, un poco no, es muy, digamos que es mucho más eficaz el tema con la SAS, es mucho más fácil. Entonces, esto en cuanto al tema de la SAS. ¿Quieres pasar a la siguiente presentación, Majo, por favor? No sé si tienen dudas respecto a la SAS. Alguien que levante la mano o quiera, o le haya quedado algún tipo de duda. Bueno, si alguien levanta la mano me dicen que acá no veo Sí, nada. sí. No, yo tampoco veo nada. Listo. Entonces, acá les vamos a contar, ya José les contó entonces cuáles son las SAS, en qué consisten, y nosotros pues ya lo que queremos es contarles un poquito sobre las entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Entonces, digamos que una cosa es el género, que es la entidad sin ánimo de lucro, y hay diferentes tipos o especies, entonces les vamos a hablar sobre la cooperativa, de pronto con mayor profundidad. Por lo que nos contaron, creemos que podría encajar en lo que les interesa. Obviamente, como se dieron cuenta, las conocimos al principio, entonces de pronto más adelante que les hablemos un poquito sobre asociaciones, sobre corporaciones o algo, les puede llamar la atención, pero como les decía, acá hay diferentes alternativas. Entonces, la cooperativa es una entidad sin ánimo de lucro, digamos que tiene una razón de ser y es una figura que se creó precisamente para proteger ese aunar esfuerzos, esa búsqueda por el cooperativismo, por la solidaridad, por listo, nos vamos a juntar y vamos a trabajar por esta finalidad, y esta finalidad por la que vamos a trabajar nos va a beneficiar a todos como asociados, sí, como asociados.
Entonces, digamos que tiene una regulación muy especial. Nosotros acá tratamos de contarles lo más que podemos, pero la economía, perdón, la cooperativa pertenece a un sector de la economía y del entorno que es regulado y que se encuentra bajo la vigilancia de la Superintendencia Solidaria. Sin embargo, tiene cosas muy similares con otras entidades sin ánimo de lucro. El tema de que en caso de que hayan excedentes no nos los vamos a repartir, sino que eso se va a destinar, se va a reinvertir nuevamente pues como para el objeto social. Obviamente hay ciertos temas que si yo, por ejemplo, en el año anterior tuve pérdidas, entonces lo primero que tengo que hacer es tratar de mitigar un poquito esas pérdidas antes de coordinar cuál va a ser la destinación de esos excedentes. La cooperativa tiene una particularidad y es que se constituye a través de un acta de constitución, ¿cierto? Entonces, digamos que en teoría debe tener al menos 20 fundadores que se van a reunir, van a aprobar los estatutos de esa cooperativa, ¿cierto? Y en esos estatutos entonces van a decir cuáles son los órganos que va a tener la cooperativa, cuáles van a ser esas funciones, cuáles van a ser los derechos de los fundadores, quién puede entrar después a la cooperativa, porque una cosa es que nos reunamos 20 y la vamos a fundar, pero luego, no sé, el día de mañana va a entrar un vecino, un pariente, lo que sea, entonces quién puede entrar, qué derechos tendría, cuáles son las obligaciones, ¿cierto? Yo tengo que hacer, por ejemplo, un aporte de 20 pesos al mes, y eso se puede hacer a través de un documento privado o por escritura pública, ¿cierto? Uno hace su documento privado, va a la notaría, los fundadores firman y ya luego se registra en la Cámara de Comercio del círculo en el que se vaya a domiciliar la cooperativa. ¿Eso qué significa? Que si la cooperativa va a operar, ¿cierto? Tiene como, digamos, lugar de trabajo, por decirlo muy sencillo en Medellín, pues lo vamos a registrar en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En esos estatutos vamos a incluir, pues, digamos, esos atributos de la cooperativa, entonces, quiénes son los asociados, cuáles son sus cédulas, cómo se compone el patrimonio de la cooperativa, ¿cierto? Vamos a tener, nuestro patrimonio va a ser de 1.000.000 de pesos y lo vamos a pagar así, con trabajo, con dinero, ya está pagado, ¿cierto? La idea, digamos, las cooperativas tienen una vocación de que el patrimonio no se vea afectado, ¿cierto? Entonces ese patrimonio el día de mañana no podría, digamos, reducirse o extinguirse. Acá también se incluiría pues la duración, ¿cierto? Nuestra cooperativa va a estar vigente por tanto tiempo, cuáles son las funciones de los órganos, entonces vamos a tener una junta directiva o un consejo de administración, vamos a tener 1, 2, 3 representantes legales, ¿cierto? Esas cosas. Lo importante es que la cooperativa debe buscar una finalidad de interés común. Eso no significa que si uno está, y esto no solo aplica a las cooperativas, sino a las entidades sin ánimo de lucro en general, que yo no, que mi fundación, asociación, corporación, cooperativa vaya a desarrollar una actividad de interés común, de utilidad común, algo que va a beneficiar a alguien o que nos va a beneficiar a nosotros mismos como asociados. Eso no excluye la posibilidad de que se puedan desarrollar actividades mercantiles, como por ejemplo prestar un servicio. Ahorita alguien nos decía, tenemos un tema de ecoturismo, ¿cierto? Eso no lo excluye. ¿Qué pasa? Hay que tener mucho cuidado porque las entidades sin ánimo de lucro tienen una particularidad y es que uno puede solicitar a la DIAN un régimen tributario especial, ¿cierto? Entonces uno dice, yo desarrollo una actividad que tiene cierta protección legal y por lo tanto permítame acceder a un régimen tributario especial, ¿cierto? Entonces, no es que uno desarrolle cualquier actividad, tiene que ser una actividad que se considere meritoria para el estatuto tributario, que eso es un listado de actividades gigantes, actividades de cultura, de educación, de recreación, actividades, sí, hay muchas actividades meritorias, pero digamos el llamado acá es a que no se confunda como digamos, una cosa es que uno tenga un objeto principal para buscar el beneficio propio de otros de la sociedad y desarrollar alguna actividad mercantil, pero digamos, si uno
si se estuviera buscando acceder a un régimen tributario especial o verdaderamente se busca una entidad sin ánimo de lucro, digamos que hay que tener hay que darle especial atención a cuál va a ser nuestro objeto, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Promover actividades de cultura, por ejemplo. Los asociados pueden beneficiarse de los servicios que presta la cooperativa, pueden aportar su trabajo a la cooperativa, como más adelante José les va a contar sobre la cooperativa, por ejemplo, de trabajo. Tienen cargos administrativos, ¿cierto? Pueden tenerlos. Son los que son, digamos que las cooperativas, ahorita les voy a mostrar un poquito, pero las cooperativas tienen una asamblea, tienen una junta o un consejo de administración. Entonces, digamos que los fundadores, los asociados son esa asamblea que toma decisiones, que le dice a la junta cómo trabajar, que le dice al representante legal o al gerente cómo vas a trabajar, ¿cierto? Entonces, bueno. Acá, pues, como les decía, las cooperativas tienen esa asamblea que toma las decisiones, tienen un consejo de administración, también se conoce como junta directiva, que van a ser las personas que, además de, obviamente, acatar las directrices de la asamblea, van a darle, digamos, las directrices al gerente o al representante legal, que en últimas también es parte de la administración. Digamos que ese gerente o ese representante legal va a ser quien se relaciona con los terceros, porque como les decía ahorita José, una ESAL o una sociedad es una persona jurídica, pues digamos independiente, una persona, y por lo tanto puede firmar contratos, puede participar en procesos o en convocatorias, puede recibir donaciones, ¿cierto? Siempre y cuando todo esto obviamente esté dentro de su objeto, lo que les decía acá, que es muy importante, por eso es tan importante saber ustedes a qué se van a dedicar, pero el representante legal es el que va a ser el que manifiesta lo que quiere la cooperativa o la fundación o lo que sea, porque va a ser el que la puede representar y la que lo puede obligar, ¿cierto? Entonces, el día de mañana nosotros vamos a participar en una convocatoria, ¿cierto? Y de eso se derivará un convenio, un contrato, pues quien firma en últimas es el representante legal, pero a quién obliga a la cooperativa, ¿cierto? También es importante tener en cuenta que las cooperativas deben tener un revisor fiscal. Para los que de pronto no han escuchado de ese término, el revisor fiscal es un contador, pero no, obviamente, además del contador, tiene que tener revisor fiscal porque el revisor fiscal es, digamos, una parte independiente que se encarga bueno, es muy redundante, pero de fiscalizar, de vigilar que efectivamente ¿sí? ¿De qué? Ok. Que digamos, se estén administrando bien las cosas. Listo. Y la responsabilidad digamos, si uno es asociado a una cooperativa, uno responde hasta por el monto de lo que aporta. Y la cooperativa responde por su patrimonio. Es decir, si el patrimonio de la cooperativa van a ser 100 millones de pesos y el día de mañana a la cooperativa la demandan, va a responder por eso, ¿cierto? Es importante pues acá, bueno, no, este tema más adelante se los contamos. José entonces les va a contar sobre la cooperativa de trabajo asociado. Hola, sí. Digamos que en cuanto, o sea, ustedes se harán la pregunta, pero ¿cuál es la diferencia entre tener un papelito que diga que somos una cooperativa o que somos una asociación a no tenerlo si ya estamos, digamos, diferentes personas reunidas por un mismo trabajo en común o un mismo sentido, digamos, del trabajo? Digamos que eso es algo a lo que le apuesta este tema de la formalización, digamos, de ser un poco más, digamos, quisquillosos con los temas legales, pero digamos que eso tiene su razón de ser. Entonces, ustedes se preguntarán, pues, ¿para qué? O sea, ya estamos asociados, ¿para qué vamos a querer, digamos, asociarnos legalmente? Si se ve tan
tan engorroso, hay tanto papeleo, o sea, ¿como para qué? Digamos que el sentido de la formalización está en que hay diferentes actividades, o digamos, hay diferentes requisitos, o en cuanto al nivel de popularidad de la sociedad, de la asociación, de la cooperativa, digamos, asimismo, digamos, el mercado o sus actividades, asimismo se irán exigiendo. Entonces, digamos que la formalización es importante de acuerdo a las necesidades que tenga cada asociación. Por ejemplo, nos decía una compañerita aquí que estaban sembrando arbolitos y que igualmente también estaban vendiendo este tipo de abonos. Digamos que eso es, digamos, en términos legales se podría, digamos que aplicar a digamos, a una cooperativa de trabajo, digamos, integral como la denomina la ley, que es donde se tienen como actividades conexas, sembrar arbolitos y el abono. Entonces, digamos que son muy, digamos que hay figuras jurídicas o ficciones que me permiten, digamos, apropiarme mucho más de la legalidad y ser, digamos, mucho más competentes en el mercado. Entonces, esa anotación en cuanto a eso. Bien, las cooperativas de trabajo asociado son algo muy, muy chévere y muy particular porque, digamos, uno puede ser un socio, es trabajador y es dueño al tiempo, o sea, es como si uno fuera 3 personas al tiempo. ¿Por qué? Porque, digamos, uno como socio, bajo este régimen de cooperativa de trabajo asociado, digamos, uno es partícipe, digamos, de su fundación, de las actividades que desempeñe y de las decisiones que se van a tomar. Entonces, digamos que trae una serie de requisitos, digamos, el ingreso y el retiro de los voluntarios, digamos, el ingreso y el retiro son totalmente voluntarios, eso es cierto. Digamos que uno, bien lo decía María José, uno lo puede colocar, digamos, en su reglamento, porque, digamos, cuando uno constituye una cooperativa de trabajo asociado, uno tiene que tener varios estamentos que vamos, digamos, esto determina la manera cómo vamos a gobernar nuestra cooperativa, por pequeña o grande que sea, digamos, sin tener en consideración qué tenemos o qué no tenemos. O sea, es una manera de gobernar lo que posiblemente vayamos a tener en un futuro para, digamos, limar asperezas, no tener ningún tipo de conflicto con los socios que también hacen parte digamos, de esta misma cooperativa. El número de asociados variable e ilimitado, sí. Bien lo decía María José, hay un número, digamos que en teoría mínimo 20. En las precooperativas de trabajo asociado hay mínimo 10. Entonces, creo que ustedes cumplen, digamos, a satisfacción, digamos, porque en sus comunidades son mucho más de 10, 20 o más participantes. Eso está muy bien. La participación es democrática y se tienen en cuenta todas las, digamos, las posiciones o las opiniones de los demás. Entonces, hay una participación democrática, hay igualdad en derechos y obligaciones por parte de los asociados. O sea, por eso mismo nosotros como que, digamos, al momento de constituir una cooperativa de trabajo asociado, se tiene un reglamento de decir cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes. Digamos, eso es bien importante al momento de constituir cualquier cosa, tener como los mínimos y los máximos. Y repartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación lo del remanente. O sea, como es una entidad sin ánimo de lucro, o sea, no pretender que lo que se tenga como adicional sea para determinado, digamos, cooperado, digamos, a determinado asociado. Esa no es la naturaleza, digamos, de las cooperativas de trabajo asociado. Todo el capital, digamos, que la cooperativa reúne es distribuido entre las mismas personas. También, digamos, que podemos establecer una manera en cómo se van a repartir esos excedentes para la misma cooperativa. También el tema de la duración indefinida. En el tiempo, si yo no lo coloco, se presume que es indefinida en el tiempo. Entonces, digamos, en cuanto a ese tema, muy bien.
la cooperativa de trabajo asociado tiene una naturaleza, y es que las personas que están inmersas en esta cooperativa no aportan dinero para que inicie la cooperativa. Lo que aportan es calidad de trabajo, aportan trabajo, digamos, su experiencia, su experticia, saber sembrar árboles, saber tener en condiciones óptimas algún tipo de abono, diferentes cosas. Entonces, digamos, mi capital, ese es mi capital, es el trabajo. Mi trabajo es mi capital, por decirlo así. Entonces, asimismo, yo ingreso a una cooperativa y presto mis servicios, los cuales pueden ser no remunerados porque no estamos en una relación laboral, sino que son compensados. Asimismo, digamos, yo hago contribución con mi fuerza laboral, con mi fuerza intelectual, y soy compensado por la misma cooperativa. Digamos que así se maneja el tema en la cooperativa. Se deben establecer condiciones, horarios, turnos, jornadas, prohibiciones y procesos de capacitación en la misma constitución, digamos, de este tipo de cooperativas. Digamos, ¿por qué? Porque, digamos, hay límites que coloca la ley en cuanto a que, digamos, la compensación mínima debe ser muy similar, y eso más adelante lo mencionará Santiago, y es que la compensación debe ser como similar al salario mínimo. Entonces, hay diferentes cosas, hay límites que nos coloca la ley, mediante los cuales no podemos sobrepasar, porque bien la cooperativa de trabajo asociado desde hace muchos años ha sido, digamos, utilizada para menoscabar, digamos, los derechos mínimos de todas las personas. Entonces, eh, es una gran opción la cooperativa de trabajo asociado para, digamos, hacer surgir diferentes negocios mediante los cuales no tenemos capital, pero, digamos, tenemos eh, los medios físicos e intelectuales para prestar servicios, o bien para prestar productos o vender productos. Entonces, esas son, digamos, diferentes opciones a las que tenemos acceso. A la siguiente, por favor. No sé si, Santi, querías complementar algo ahí. Sí, yo iba a complementar, iba a meter la cucharada, iba a decir el tema de que para los asociados de una cooperativa no se entiende el dinero que les entregan a ellos mensualmente, no se entiende como salario, porque no son trabajadores y ya de la empresa, sino que ostentan esa calidad, como decía José ahorita, de trabajadores, socios, en fin. Entonces no reciben salario como tal, sino que reciben una compensación, ¿cierto? Sin embargo, esa compensación, como decía José, y es muy importante hacer énfasis en esto, esa compensación no puede ser, pues no puede violar el salario mínimo, es decir, tiene que ser algo muy similar al salario mínimo, eh, porque, porque, y repitiendo lo que decía José ahorita, se utilizaban estas figuras para precisamente no pagar los salarios mínimos y que la mano de obra saliera mucho más barata. Entonces, es muy rescatable, digamos, el tema de las cooperativas porque protegen a los integrantes de que de todas formas se les va a pagar un salario mínimo a título de compensación. Pero eso lo vamos a mirar ahorita más adelante con la presentación que yo voy a hacer, que ya tiene que ver, digamos, ya con el ámbito laboral, la contratación y todos estos temas. Gracias, Santi. Listo. Bueno, y ya como para cerrar esta parte de pues digamos temas societarios, les traemos también un poquito de información sobre las otras entidades sin ánimo de lucro que hay. Entonces ya les hablamos de las cooperativas, específicamente de las cooperativas de trabajo, o hay otros tipos de cooperativas, ¿cierto? Hay cooperativas financieras, cooperativas de transporte, pero bueno, esos son los que, como lo que nos pareció más cercano a ustedes. Entonces, también hay otros tipos de entidades sin ánimo de lucro. Todas estas que les voy a mencionar, pues tienen que tener unos estatutos, tienen que tener en esos estatutos entonces un nombre, tienen que tener, como digamos,
los órganos que la van a componer, cómo se van a tomar las decisiones, cada cuánto se van a hacer reuniones de una asamblea o de una junta o los órganos que se vayan a tener, pero les voy a contar como cuál es la diferencia. Una asociación es, digamos, la unión de dos o más personas, es decir, yo no puedo ser solo María José y constituir una asociación que se llame María José. Necesito como mínimo 2 personas que vamos a buscar el bienestar de la comunidad en general, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un grupo de mujeres que tiene como objetivo conseguir recursos para fortalecer sus líneas de acción en beneficio de la comunidad, ¿cierto? También es una entidad sin ánimo de lucro, como ya les he dicho, pues ya les hemos dicho, y es una persona jurídica, pues digamos, aparte de quienes vayan a ser los asociados. Ahora, y obviamente pues cualquier persona puede entrar después. Una corporación se parece a la asociación, pero no, porque la corporación, aunque también tiene, digamos, esa naturaleza tan asociativa de 2 o más personas que se unen para buscar un beneficio, ya no es un beneficio, digamos, hacia afuera, hacia la comunidad, hacia, no sé, nosotros vamos a ayudar a los niños de tal sector, sino que es para beneficiar a sus asociados. Y ya en el futuro no pueden entrar personas que no cumplan como con los requisitos de los asociados. Por ejemplo, un club de amas de casa de un barrio que busca conseguir recursos educativos para ellas y para sus familias. Ahora, una fundación sí permite, por ejemplo, que sea una única persona la que la constituya. ¿Por qué? Porque es que en una fundación no vamos a hablar ni de corporados, ni de socios, ni de asociados, ni de accionistas, no. Porque la fundación es, digamos, un tema muy de patrimonio, ¿cierto? Entonces, yo voy a poner 5 millones de pesos para tal fin, por ejemplo, social, ¿cierto? Entonces, es eso. Para darles un ejemplo, yo, María José Arias, tengo 100.000 pesos y voy a constituir una fundación para apoyar no sé, algún tema de donaciones de alimentos a personas en situación de calle, ¿cierto? Entonces, eh, esas son como las diferencias entre estos tipos de entidades sin ánimo de lucro que, que pueden parecer muy similares y cualquier pregunta que tengan nos cuentan. Pero la idea es como que conozcan todas estas opciones que hay. Ahora, no les voy como a contar todo esto que son cosas que ya les hemos ido diciendo, pero para que tengan en cuenta, pues que en todo caso, formalizarse, sea como SAS, fundación, corporación, asociación, lo que sea, implica trámites, implica dinero, ¿cierto? No, pues para algunos será más que para otros. Eso todo, digamos, en cuanto al tema del proceso de registro dependerá entonces uno cuántos nombramientos haga, cuánto se demoró entre la fecha en que hizo el documento privado y la fecha que fue a radicar a la Cámara de Comercio, ¿cierto? Estos temas son más como de carpintería, pero son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta porque digamos que no es que sea imposible formalizarse, para nada, pero obviamente hay que estar preparado porque hay que llenar formatos, mejor dicho, estar como comprometido con el tema. Algunas ventajas, por ejemplo, de las entidades sin ánimo de lucro, lo que ya, pues, o de formalizarse como tal, es que, claro, el día de mañana, si uno quiere participar en una convocatoria, en una licitación, quiere recibir recursos o donaciones de cooperación internacional, pues probablemente lo haga o genere mucha más respaldo y confianza para un cooperante o para un contratante que está lanzando una convocatoria, pues una persona jurídica que ya tenga su registro tributario, su registro en Cámara de Comercio, que de pronto una persona natural, sin que sea una exclusión o algo así o algo absoluto, pero digamos que esos son como el tipo de cosas que se solicitan en estos proyectos en los que de pronto ustedes estarían interesados en participar. Eso también pues facilitará eventualmente y dependiendo de cómo vaya creciendo la fundación, la asociación, la cooperativa, el acceso a financiación. Facilita también o bueno, más bien mitiga algunos riesgos, ¿cierto? Por lo que les decía José, que es una persona jurídica separada de sus asociados, de sus corporados, por decirlo así.
sin que signifique entonces que básicamente no tenemos responsabilidades, porque la verdad es que en últimas quienes dan un manejo de estas personas jurídicas son ustedes, como asociados, por ejemplo, y por lo tanto pues hay una responsabilidad importante. Lo que les comentaba del régimen tributario especial, cuando uno tiene esas actividades meritorias para el estatuto tributario, por ejemplo, yo tengo actividades de cultura, ¿cierto? Y para la DIAN yo sí desarrollo actividades de cultura, entonces voy a recibir algunos beneficios en el momento de tributar y en el momento de realizar el pago de la declaración de renta, pues si corresponde. Pero para eso no significa, no es que uno sea entidad sin ánimo de lucro y necesariamente va a tener beneficios tributarios. Eso implica un proceso de calificación y sostener esa calificación, ¿cierto? Eso hay que actualizarlo. Entonces, digamos que el mensaje para ustedes es que esto es muchísima información y somos súper conscientes de eso. Como que también tengan en cuenta que esto pues es una responsabilidad, es muy chévere, pero también es una responsabilidad. Entonces, tener mis libros, por ejemplo, de actas al día, inscritos en la Cámara, llevar mi contabilidad, claro, pues puede que aplique un régimen de contabilidad de microempresa o pues de pequeña empresa, pero es importante como tener en cuenta esto. Si es fundación, por ejemplo, voy a necesitar también un revisor fiscal. Cuando yo me vaya a registrar en la Cámara, pues tengo que diligenciar formatos, lo que les decía, tengo que ir a la notaría, tengo que realizar un pago por el registro, tengo que renovar anualmente dentro de los primeros 3 meses del año mi registro, ¿cierto? Entonces son cositas que, pues que obviamente en el día a día uno va aprendiendo, pero para que lo tengan en cuenta. Nos parecía como bacano contarles. Listo. Ya podemos como pasar. Ah, José, perdón. Sí, no, comentarles que, digamos, en ese mismo sentido, las entidades estatales o entidades, digamos, privadas que cumplen funciones públicas, digamos que hay entidades que, si bien, digamos, exigen todos estos papeleos, también hay entidades que están totalmente prestas a ayudarlo a uno en el trámite. Por ejemplo, todas las cámaras de comercio tienen un portal de solicitudes, de información, hay cartillas, que todos, digamos, todos tenemos acceso a esta información. Y igual ellos también están en el derecho de decirle a uno cómo es que eso funciona, cómo radico este documento, si primero voy a la DEAN o si primero acá. O sea, son unas cosas mediante las cuales yo obtengo formalización, obtengo publicidad de mi sociedad, de mi corporación, de mi fundación, de una asociación. Entonces, digamos, hay mecanismos puestos por parte digamos, del gobierno para que yo me formalice. No es tan complejo como parece. Es un montón de información, sí, digamos que es muy necesaria para formalizar, digamos que los beneficios son muchos, de acuerdo a sus proyectos comunitarios que tienen. Todos son muy válidos y todos son muy bonitos. Entonces, adelante, Santi. Ahí pueden ver la presentación, me confirman, porfa. Sí, sí, Santi, sí se ve. Entonces, ¿cómo? Perdón que no te escuchamos. No, que sí se ve la presentación. Ah, gracias, gracias. Regálame un momentico, aquí el computador está pensando. Ok, entonces, la siguiente presentación ya es más enfocada en un tema laboral, en el tema de contratación, pero en el tema de la contratación
digamos, interna de la potencial cooperativa o de la opción, digamos, que ustedes vean que se adecue más a ustedes. ¿Por qué hacemos una presentación sobre el contrato de trabajo como tal? Porque desde el consultorio jurídico y a nivel macro también en Colombia identificamos que hay un problema muy grave de formalización, pero no de formalización en cuanto a la constitución de una sociedad, de una cooperativa, ni nada de esto, sino a este grado de formalización, que es tener a los trabajadores y a la gente que trabaja para uno eh, vinculada a través de un contrato laboral que le garantice una serie de mandatos constitucionales que debemos tener todas las personas en Colombia. Eh, entonces, en primer lugar, ustedes pues como grupo se tienen que preguntar cuándo una persona que está trabajando con ustedes o para ustedes está en presencia de una relación laboral. Entonces, la ley, el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 24, dice que son 3 requisitos los que se tienen que cumplir para que, sin importar el nombre que las partes le hayan dado a la relación que tienen laboral, exista un contrato de trabajo. Es más, así el contrato de trabajo ni siquiera exista físicamente. Si se reúnen estos 3 requisitos de subordinación, que consiste en que la persona recibe órdenes, cumple un horario de trabajo, llega a cierta hora, se va a cierta hora, estamos dentro de la subordinación. El segundo requisito es el de la remuneración. ¿En qué consiste la remuneración? Es el pago que recibe el trabajador por la prestación de su servicio. Qué pena, ¿me están escuchando? Sí, Sí, Santi. Sí, sí se le Sí, escucha. Claro. ok. La Sí, muy remuneración claro. es el pago que recibe cada trabajador por la prestación de su servicio, el pago que se da mensualmente, el salario, por así decirlo. Y por último, este requisito que es muy importante, que es la prestación personal del servicio. ¿Qué es la prestación personal del servicio? Eh, Eso es básicamente que el trabajo que yo estoy haciendo para el lugar en el que yo trabajo es indelegable, o sea, nadie más puede hacer lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque se tiene cierta confianza en el trabajador, digamos, el trabajador que maneja plata, los trabajadores que manejan la contabilidad, y así ellos son los únicos que pueden realizar el trabajo. Un ejemplo muy clásico que dan en las aulas de derecho es un pintor. Si yo quiero que un pintor me haga a mí determinada obra, pues yo quiero que sea ese pintor y nadie más. Entonces, bueno, y digo que este requisito de la prestación personal del servicio es muy importante porque cuando a una persona se le despide de su trabajo y no hay un contrato físico que pruebe que hubo una relación laboral, ¿qué va a hacer el juez? El juez va a intentar o el juez va a ver si el apoderado aportó el material suficiente para probar solamente este requisito de la prestación personal del servicio, y acto seguido el juez va simplemente a presumir que los otros 2 requisitos existen. Entonces, si bien la relación laboral se prueba con 3 requisitos, solo basta uno, el de la prestación personal del servicio, para que un juez diga, aquí hubo relación laboral. Las formas de contratación en Colombia son básicamente 2. Está el contrato verbal, que es la ausencia, digamos, de un documento físico, sino que todos los pactos se hacen de manera verbal. Y sin embargo, pues esto no exime al empleador para responder por todas las garantías constitucionales, como son, digamos, las prestaciones sociales, el pago de seguridad social, etcétera. Y la segunda modalidad, que es el contrato escrito, que es, digamos, a lo que le deberíamos apuntar todos como sociedad para que haya esa prueba, para que todo conste en un papel, para que no hayan dudas, para que no susciten controversias, para que las reglas del juego, de la labor, estén escritas desde un principio. Entonces, digamos, a modo de recomendación, ustedes deberían intentar alcanzar este grado de formalización en las personas que trabajan con ustedes y que haya
documento por escrito que siente las reglas de juego para que después, cuando haya un incumplimiento, cuando haya alguna controversia, ustedes puedan decir, no, vea, es que aquí estaban las reglas de juego escritas desde un principio. Estas son las modalidades de contrato laboral en Colombia. Tenemos el contrato a término fijo, que este contrato sí trae ¿cómo se dice? Sí trae, digamos, una obligación, y es que este contrato se debe realizar por escrito. Este contrato no admite la modalidad verbal. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Y el término fijo simplemente es que usted me va a trabajar a mí de tal fecha a tal otra fecha. Y tiene otra limitación, que es que el máximo tiempo que puede durar este contrato es de 3 años. En caso tal pues de que haya prórroga, se puede extender de esos 3 años, pero eso es un tema que vamos a mirar ahorita más adelante. Tenemos el contrato a término indefinido, que sí puede ser verbal o escrito, no tiene un máximo de años, pues porque su mismo nombre dice que es indefinido. Y por último tenemos el contrato obra o labor, que es un contrato que se hace para la realización de una labor en específico. Este contrato dura lo que dura la labor en específico, en caso tal de que, la, de que las causas subsistan. Una vez se termina el contrato debe continuar, pues porque no se ha terminado la obra o la labor. Eso es muy importante para cuando, o si deciden alcanzar ese grado de formalización en cuanto a volver todos sus contratos escritos, y esto es, digamos, el contenido mínimo que tiene que tener un contrato de trabajo, ¿cierto? En primer lugar, ese sería el tipo de contrato, que fue lo que miramos anteriormente, si es de término fijo, si es término indefinido, Santi, dime. Santi, María Asunción, María, Tenemos una hay una, pregunta. sí, una Sí, preguntita aquí, Ah, una claro, mano claro. levantada. María, tienes la palabra. Eso, me van avisando que es que yo no puedo ver. Sí, bueno, para hacerle una preguntita, esta de modalidades de contrato de trabajo. Sí. Ya el Ministerio, pues, de Trabajo, no hay una nueva resolución que sacaron para las empresas privadas o públicas, o cuáles son los criterios, pues, para esa contratación que tienen, para que no sea indefinido. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Estás hablando del contrato a término indefinido, ¿cierto? Sí, que ya, pero como que el Ministerio de Trabajo sacó como una resolución que ya, pero no, por eso pues quiero como saber que no sé si las entidades públicas o privadas o las empresas pues que contratan a los trabajadores, que ya no va a ser indefinido por un tiempo laborado, y ya permanece sin trabajo y vuelven y lo contratan. María, la verdad no estoy enterado, digamos, de esa resolución. Me imagino que si esa resolución existiría para determinados puestos en cargos públicos, eh, pero para el tema privado estoy casi 100% seguro que no puede haber una resolución que bloquee, digamos, el término indefinido de esta modalidad de contrato. Me imagino que de lo que estás hablando sería ya para ciertas actividades del sector público. Es que, si quieres, hay complementos, Santi. Es que hay algo, digamos, en la contratación, lamentablemente por parte del Estado, digamos también por muchos privados, y es algo que le dicen nóminas paralelas. Y es que, Sí. digamos, muchas veces la administración pública, bueno, digamos el gobierno, lo contrataba a uno como antes, como hasta el 15 de diciembre, y ahí uno se quedaba sin trabajo hasta febrero o a mitad de febrero. Entonces, ¿qué era lo que venía pasando? Que se venían violando sistemáticamente, digamos, los derechos mínimos, digamos, a una relación laboral. Ahí sí me escuchan. Sí, sí, te Qué estamos mala señal. escuchando. Entonces, lo que han venido diciendo, digamos, el Consejo de Estado, no sé, para la jurisdicción, digamos, administrativa de los contratos públicos,
es que el Estado es muy conchudo porque, digamos, utiliza estas maniobras de colocar anual contratas y no 10 meses. Entonces deja a las personas penando en diciembre sin plata para llegar otra vez a enero, febrero, otra vez a retomar labores con esa zozobra de ¿será que sí me van a contratar de nuevo o no me van a contratar? Entonces digamos que supongo eso dice María, porque si hay unos pronunciamientos por parte del Consejo de Estado, digamos de las salas laborales de los altos tribunales, en los que dicen, no, no me puedes decir que aquí, digamos, has trabajado 20 años así, 30 años así, y le cortas, cada año le cortas a esa persona en los noviembres o en los diciembres para ahorrarte esa platica de las vacaciones. Y entonces digamos que los liquidaban y los volvían y los contrataban. Entonces eso es una práctica que ya está, digamos, siendo muy cuestionada y prohibida por la legislación laboral, tanto en lo Claro, público como en claro, lo privado. tiene todo el sentido, pero me imagino que digamos, esa restricción que se le hace al contrato indefinido es más para los contratistas, por así decirlo, no tanto, digamos, para la relación laboral entre empleador-trabajador de una empresa singular, que es, digamos, a lo que está orientado esta modalidad de contrato, pero por supuesto, pues que en la contratación estatal y sobre todo cuando uno actúa como contratista se pueden presentar este tipo de cosas. Gracias, María. Entonces, retomando aquí el contenido mínimo que debe contener un contrato de trabajo, que incluso ustedes, digamos, como líderes de sus asociaciones, pueden estructurar ustedes solas, sería el tipo de contrato, que son las tres modalidades que vimos anteriormente, el salario, que es muy importante, cuáles son las funciones que va a desempeñar ese trabajador, en dónde las va a desempeñar, que sería el domicilio. Es muy importante hacer también hincapié en cuál es tu jornada laboral, si es una jornada laboral ordinaria, si es una jornada laboral flexible, eh, y tener en cuenta que la ley 2101 de 2021 va a reducir ese máximo legal de horas, que son 48 semanales, a 42. Sin embargo, es una reducción progresiva, no se va a hacer de un año a otro, sino que creo que el primer año se reduce un año o ciertos meses, el segundo año se reduce más tiempo, hasta llegar finalmente a que la jornada máxima sea de 42 horas semanales. Y por último, el horario de la persona. Ahora, yo como empleador tengo ciertas obligaciones frente a mis trabajadores. Una de esas es que yo no puedo violar, si decido pues alcanzar este grado de formalización en el que le voy a entregar a cada uno de mis trabajadores un contrato laboral, yo no puedo violar en primer lugar el salario mínimo. Yo no le puedo pagar a nadie menos del mínimo. Entonces, a nadie pues que esté vinculado a mi empresa a través de un contrato laboral, más no de prestación de servicios, no le puedo pagar menos del salario mínimo, que en este momento son 906.000, ¿cierto? ¿Alguien tiene el dato, José? Sí, más o 908, menos. 526. Sí, 908.000 pesos está el salario mínimo. En segundo lugar, el empleador frente a su trabajador tiene que respetarle sus prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son la prima, que se paga 2 veces al año, son las vacaciones, que son los 15 días por cada año trabajado, el auxilio de transporte, las cesantías y en este caso, que ustedes ejercen, digamos, una profesión que se realiza en la ruralidad, la dotación es muy importante. Eh, Aquí pongo que el asociado puede renunciar a esto, pero no al pago de seguridad social, y eso es, digamos, refiriéndome al tema de las cooperativas. Si ustedes deciden asociarse para una cooperativa, ustedes como asociados sí pueden renunciar a las prestaciones sociales, no la gente que ustedes contraten en su cooperativa. A ellos sí se les tiene que respetar el tema prestacional, pero ustedes como asociados pueden renunciar al tema de las prestaciones, pero a lo que no pueden renunciar es al pago de seguridad social. ¿Qué sí pueden hacer con el pago de seguridad social? Empezar a cotizar como independientes en Arus o en cualquier plataforma, digamos, de cotización a seguridad social. Hay incluso
opciones para personas que son asociados en una cooperativa. El pago es el mismo, no hay que pagar nada más, no hay que pagar más plata pues por su carácter de asociado, nada. Y pueden cotizar en base al mínimo, que sería digamos, o en base, digamos, a la compensación que ustedes tengan como asociados de la cooperativa. Por último, tenemos el tema de los recargos, que es este, que es, digamos, cuando un trabajador trabaja en horas que están por fuera de la jornada laboral. Entonces encontramos el extradiurno, que se le aplica un recargo del 25%, el trabajo extranocturno, que es del 75%, el trabajo extradiurno, que es del 100%, el trabajo extranocturno en domingos y festivos, que es del 150%, el nocturno del 35%, dominical y festivo 75%, trabajo nocturno en dominical y festivo del 110%. No es que el salario entero se incremente en un 25, 75, 100%, no, es el índice base de cotización, que es el salario por día, es decir, lo que se gana cada persona al día, que en últimas a final de mes pues se le paga la totalidad, pero el recargo es en base al día que se trabajó. Entonces, digamos, yo tengo un salario mínimo, al día me deben estar pagando 40, 50 mil pesos, haciendo el cálculo, pues, entonces, digamos, trabajé extra nocturno en un domingo, en un festivo, ese índice base de cotización, que es lo que yo recibo al día, se incrementa en un 150%, siendo ese, pues, el caso, que digamos, ese es un recargo bastante jugoso. En cuanto el tema de las prórrogas y el preaviso, nos remitimos otra vez a las modalidades de contratación. Tenemos en primer lugar el contrato a término fijo. Tenemos en primer lugar el contrato, qué pena que me quedé callado un momentico. Tenemos en primer lugar el contrato a término fijo, que es que la ley va a presumir la renovación del contrato si alguna de las dos partes no da un aviso de su intención de no seguir con una antelación de 30 días, calendario, ojo, no son días hábiles, son días calendarios, entonces son los días corrientes. Se debe expresar de forma inequívoca el deseo de renovar y la renovación se da por un periodo igual al inicialmente pactado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no digo nada y mi empleador no dice nada y tengo un contrato a término fijo y faltan ya menos de 30 días para que mi contrato se termine, el contrato automáticamente se renueva por el tiempo inicialmente pactado. Entonces yo tenía un contrato de un año que empezó en diciembre y acababa en diciembre, ¿cierto? En diciembre de 2020, acaba en diciembre de 2021. Si yo al 31 de octubre no no he manifestado mi deseo de renovar y mi deseo de no renovar y mi empleador tampoco ha manifestado su deseo de no renovar, el contrato se renueva automáticamente por un año. En el contrato a término indefinido, como bien dice pues su nombre, no requiere renovación, pues porque el contrato está a término indefinido. Entonces, si el contrato se desea terminar, tiene que ser por alguna de las justas causas, de las causas justas de despido que encontramos ya en el artículo 62. Aplica la misma regla de los 30 días calendario, de los días corrientes, pero tiene una pequeña diferencia que son 15 numerales las de las justas causas. Del numeral 9 al 15 son las justas causas un poquito más graves y para esas causas ya no se tiene los 30 días, sino que se tiene 15 días para realizar el preaviso. En los contratos de obra o labor no requiere de preaviso porque el contrato pues no admite prórrogas y ni renovaciones, simplemente estamos acá realizando una labor y cuando se termina la labor se acaba el contrato.
Y como les decía antes, otra cosa muy distinta es que las causas que dieron lugar al contrato subsistan una vez el contrato está finalizado. Entonces, me terminan determinada obra, me dicen que ya terminaron, y cuando yo voy a revisar la obra, yo digo, no, a esto le falta tal y tal cosa, y así. Entonces, por último, vamos a mirar las formas de determinación de un contrato de trabajo. Son dos, que es sin justa causa y con justa causa. La primera, sin justa causa, es cuando el empleador lo decida. Esto puede ser en cualquier momento, a menos pues, de que alguno de sus trabajadores tenga algún tipo de estabilidad reforzada, que por ejemplo la estabilidad reforzada son cuando un discapacitado trabaja para mí, digamos una persona que no tiene la movilidad al 100% de su cuerpo o que la ha perdido durante el trabajo. A esas personas ya es un poco más difícil despedirlas porque precisamente tienen esa estabilidad reforzada. Hay que hacer un proceso ya jurídico con un inspector de trabajo mucho más riguroso para despedir a una persona así. De todas formas, si no se trata de una persona con estabilidad reforzada, cuando yo quiero despedir a alguien, ya surgen una serie de obligaciones para mí como empleador, y es que le debo liquidar el salario adeudado los días que haya trabajado el mes del despido, las prestaciones sociales que se hayan adeudado a la fecha en términos de cesantías, prima, vacaciones, todo esto, y el Código Sustantivo del Trabajo trae una sanción para aquellas personas que decidan despedir a un trabajador sin justa causa. La encontramos en el artículo 64 y esta sanción es equivalente a un salario. Entonces, tendríamos el salario adeudado de los días que haya trabajado, las prestaciones sociales adeudadas a la fecha y una sanción equivalente a un salario. Todo esto es, digamos, para proteger al despedido, para que no quede en la calle, por así decirlo, y para que tenga como defenderse y buscar trabajo por lo menos un mes más. Ahora es importante el tema de la mora a la hora de liquidar a una persona que acabo de despedir, porque si yo entro en la mora, si yo le dejo de pagar el salario adeudado, las prestaciones sociales adeudadas o la sanción del artículo 64, voy a incurrir en mora, y eso va a ser, esa mora consiste en un día de trabajo, es decir, el índice base de cotización, lo que yo me gano al día, como sanción. Entonces, al final, cuando la persona presente una demanda, lo va a tener que cancelar. Además de estas tres cosas, salario adeudado, prestaciones y la sanción del 64, lo va a tener que cancelar la mora por cada uno de esos días que yo me tardé en cancelarle su liquidación. Ahora, con justa causa, cuando tengo una justa causa es porque la conducta de mi empleado cabe en alguna de las causales del artículo 62, y para yo probar una justa causa también se tiene que hacer un análisis riguroso. Yo tengo que darle al empleado la posibilidad de que ejerza su derecho de defensa, que todo esto va en el marco del debido proceso. Y si yo no puedo, si yo no soy capaz de probar sin lugar a duda que estamos frente a una justa causa, ese despido se entiende en todos los casos como un despido sin justa causa, y le tendría que cancelar a mi empleado, le tendría que cancelar el salario adeudado, prestaciones sociales, la sanción del 64 y además de eso, lo que le deba hasta la fecha. El artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo también dice que en algunos casos, pues, en los que se analice, el empleador, dependiendo de la gravedad de la conducta, si digamos le robó al empleador, pues que es el jefe, o a alguien en su línea de consanguinidad hasta el cuarto nivel, o de su línea de afinidad, creo que hasta el segundo nivel, a esa persona se le puede retener las cesantías. Y eso era todo en cuanto al tema de contratación. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que les haya suscitado esta presentación? ¿Les es útil esta información? Las escuchamos. Sí, buenas tardes.
Al principio, cuando hice mi presentación, me parece que fue José Luis que me preguntaba si habíamos firmado algún contrato y ahorita, pues analizando todo el transcurso de la clase, estoy mirando que no hemos pecado por inocentes nosotros, no, en ningún momento hemos firmado contratos y ahorita veo la necesidad que hay de uno firmar algún convenio pues que todo lo que se haga sea por escrito, porque como Claro, el dicho, claro, se la lleva el viento. Y tuvimos una experiencia muy malita en cuanto a eso, porque una empresa nos pidió 10.000 árboles, nosotros alcanzamos a sembrar 7.000 porque no tuvimos la capacidad de los otros 3.000, y cuando ya los teníamos listos para entregárselos, nos salieron con esto que por lo de la pandemia, que ha sido como un inconveniente muy común ahorita estos 2 años, y nos salieron con eso que ya no había, pues no nos lo podían comprar, que bueno, por lo de la pandemia que todo había cambiado. Y ahí nosotros perdimos todo el trabajo, toda la claro. inversión, no haber firmado un contrato en sí. Y Sí, bueno, por claro. el resto del todo ha estado muy claro, claro que nos sirve de mucho a nosotros en nuestro emprendimiento, a todas las asociaciones, todas las compañeras que estamos hoy en clase, nos sirve demasiado porque eso es eso es un proceso de estar aprendiendo, porque la verdad uno no tiene conocimiento de muchas cosas y ahorita analizando Claro. uno ve que tiene muchas fallas en eso. Muchas gracias a ustedes, muy El buenas. el tema legal es un poquito engorroso, es mucha información, obviamente, pero digamos, eso a largo plazo trae muchos beneficios. Si digamos yo tengo todos los trabajadores afiliados al sistema de seguridad social, el día de mañana un trabajador se me accidenta y yo no voy a tener que responder, digamos, por el accidente laboral, porque es que, digamos, si a mí un trabajador se me accidenta y yo no lo tengo afiliado al sistema de seguridad social, como yo soy el garante de la seguridad social de los trabajadores por mandato constitucional, yo soy el que voy a tener que responder por todas las citas médicas de ese trabajador, por todos los procedimientos médicos de ese trabajador, por todas las pastillas que tenga que tomar ese trabajador. Entonces es liberar un poco de la responsabilidad y atribuírsela al Estado, y es un mecanismo pues muy importante, y al final pues de los años de la vida de la persona, pues va a tener una plática con la que se puede pensionar, y en fin, entonces, no, muchas gracias a ustedes pues por pararnos bolas, una vez más, ojalá les haya sido muy útil esta información, y cualquier duda, pues aquí estamos para servirles a ustedes. José está levantando la mano. José, dale. No, Santi, que también, muchas gracias, Heidi, por la apreciación. Y muchas gracias, Santi. María Ascensión está levantando la mano y también María José. Tienes la palabra, María. Sí, para hacer una preguntita. Por ejemplo, para una asociación o una organización, ¿cómo se puede, pues para, para el bienestar pues, de la empresa y del trabajador, un contrato por prestación de servicios o un contrato integral? ¿Cómo sería lo mejor que las organizaciones aplicáramos esa contratación? Si quieren, ¿quién? Qué pena, María María, José quiere. me puede repetir la pregunta, que se me cortó un pedacito? Que para pues para cualquier empresa, asociación o organización, ¿cuál sería la mejor forma de hacer la contratación? ¿Por prestación de servicios o por integral, como se dice, para el Sí. beneficio pues de los dos, que no pierda ni el trabajador ni la empresa? Claro, eso depende mucho, digamos, en el grado de injerencia que tenga la persona singularmente sobre la actividad, y eso ya es, digamos, una opinión personal que yo tengo sobre el tema. Eh, Obviamente, cuando yo tengo una serie de trabajadores contratados por prestación de servicios, el tema de las cotizaciones a seguridad social y todo esto se hace como independiente, entonces es el mismo trabajador el que tiene que hacer sus aportes, ¿cierto? Entonces ahí hay como un ahorro, por así decirlo, pero si digamos ese mismo trabajador yo decido contratarlo por prestación de servicios, pero es sumamente importante para mi empresa, hay un principio que se llama la realidad sobre las formas, que es qué es lo que está
pasando en realidad en esta relación de trabajo. No, esta persona es supremamente importante para esta empresa, entonces el día de mañana que esto lo vaya a revisar un juez, el juez va a decir, no, este contrato por más de que se diga que era por prestación de servicios, en realidad era un contrato laboral integral, como tú dices, que debía contar pues con todas las garantías constitucionales. Entonces, es como es ese tema de curarse en salud. María, tú ibas a decir algo. Sí, pues Muchísimas gracias. es para que tengan eso en cuenta. Si se cumplen esos elementos que Santi les contó, pues, o sea, es decir, que yo tengo una, pues yo estoy sometido, por ejemplo, yo soy el trabajador o la persona que está prestando un servicio. Yo no puedo, por ejemplo, mandar a mi hermano a prestar ese servicio porque la prestación es personal. Yo estoy sometido a unas órdenes del empleador, es decir, cumplo un horario, hago mi trabajo así como me dicen, me pongo un uniforme, bueno, no sé, algunas órdenes en particular y me están remunerando, pues es posible que un juez declare que existe una relación laboral, por lo que les dice él de que prevalece la realidad sobre lo que diga el papel, las formas. Y lo que decía ahorita Heidi, si no estoy mal, en cuanto al tema de los contratos, también es chévere que cuando vayan a tener un negocio o una oportunidad, tengan muy claro como las condiciones en las que se va a prestar, pues lo que van a hacer, qué, cómo, cuándo te entrego, cuándo me pagas, ¿cierto? Que desde el principio se tengan claras esas condiciones y si tienen dudas jurídicas, pues las pregunten o las consulten. Digamos, no simplemente como entrégame esto y ya, sino tener muy claras esas condiciones, hacer el ejercicio, imaginarse cuáles son esos escenarios o esos riesgos para ustedes. Entonces, bueno, no, si me incumple después un proveedor a mí, entonces yo como, pues, como cuál es mi margen de acción frente a la otra persona a la que le tengo que cumplir, como que tengan, antes de cerrar cualquier negocio, hacer un, digamos, un ejercicio interno y ver cómo va a ser el cumplimiento de ese tema. María, yo creo que tu pregunta, María Ochoa, yo creo que tu pregunta es cuándo contrato por prestación de servicios y cuándo contrato laboralmente con un contrato integral, como tú dices. Esto se resuelve, digamos, en uno de esos tres requisitos que les mostré ahorita de la subordinación, remuneración o prestación de servicio. Si en la relación laboral hay subordinación, es decir, tú das órdenes, a ti te cumplen tus órdenes, tú fijas un horario, la persona cumple con ese horario y la prestación personal del servicio no es delegable, tú no le puedes decir a nadie más que lo haga, ahí estamos ante una situación donde tiene que haber un contrato laboral integral, como tú dices, ¿cierto? No obstante, si no hay subordinación, es decir, tú no le das órdenes a la persona que está cumpliendo el servicio, ahí estamos ante una prestación, ante un contrato por prestación de servicios. O no es que no haya órdenes, pero no hay tanta rigidez, no es tan estricto el tema de la subordinación. Esa persona no cumple un horario, esa persona tiene que realizar la labor, pero él verá, por así decirlo, cuándo lo hace. Entonces esa es como la prestación del servicio. Y por último, ese servicio sí sería delegable, esa prestación de servicio sí sería delegable, esa prestación de servicio la podría hacer otra persona. Entonces no hay ese carácter de que solo la puede hacer la persona a la que se le encomienda. José, vos vas a decir algo que tenés ahí la manito levantada. Sí, sí, sí. Hay algo que independientemente de si es en una sociedad comercial, si es en una asociación, digamos, si es en cualquier entidad sin ánimo de lucro, sea fundación, corporación y todos estos temas, digamos que no, nada nos libra, digamos, como, digamos, colocándonos en una posición de potencial, digamos, emprendedor o colaborador en estos proyectos tan chéveres que tienen. Eh, digamos que siempre está la exigencia de realizar el tema de las cotizaciones. Todo este tema de la seguridad social, digamos que es algo que siempre debe estar cubierto, porque digamos que son los mínimos que se tienen en una relación, sea laboral, sea, digamos, por contrato de prestación de servicios, sea, digamos, yo como cooperado, pues miembro de una cooperativa de trabajo asociado, también debo estar cubierto digamos, todo este tema de los riesgos laborales, por salud, por pensión. Entonces, digamos que eso es un mínimo, digamos que independientemente del proyecto que
que yo tenga o de la sociedad que yo decida iniciar. Digamos que los trabajadores o los colaboradores o los prestadores de los servicios deben de estar asegurados. No siempre el riesgo de, digamos, no siempre la suma de dinero debe ser asumida por mí, digamos, en el contrato de prestación de servicios. Digamos, esa afiliación y cotización debe ser asumida por quien va a prestar el servicio, pues porque ya se le está dando una cantidad de dinero. Entonces, digamos que esos son los mínimos, digamos, irrenunciables en cuanto a eso. ¿Por qué? Digamos, cuando estamos frente a una relación, digamos, cuando yo soy miembro de una cooperativa, ¿qué es lo que me dice la ley? No, es que tú también eres dueño, tú también eres socio, entonces tú no eres, o sea, tú trabajas, tú desempeñas funciones dentro de la cooperativa, pero tú no estás prestando o no hay una relación laboral ahí. O sea, lo que nos decía Santi, de estos tres requisitos, de la subordinación, la remuneración y la prestación personal del servicio, no aplica todo el tiempo en las cooperativas, no aplica. Digamos, para con los socios, esto no aplica. Entonces, ¿qué es una ventaja de las cooperativas? Que yo no tengo digamos, estas prestaciones sociales de prima, de auxilio, de dotación. O sea, yo me libro de ese gastico, digamos, es un buen tip, no es que sea un vacío jurídico o que sea ilegal, sino que es un tip que yo puedo utilizar como potencial asociado, digamos, de diferentes proyectos comunitarios o los que yo tenga. Yo puedo librarme de ese gasto que digamos que siempre es elevado para uno que esté iniciando proyectos. Entonces yo me puedo librar del tema de las cesantías, del interés a las cesantías, que la prima de junio, que la prima de diciembre, que la prima, que la tía, todo. O sea, yo me puedo librar de ese tema, pero no me puedo librar ni del salario ni del salario mínimo, ni digamos la seguridad social, que eso digamos sí es impostergable. Digamos que ese es el riesgo de legalizar, digamos de darle mayor profesionalización a las actividades que hacemos. Pero a la vez, ¿cuál es el beneficio que recibimos al legalizarnos? Digamos, yo soy un potencial emprendedor y mi socio o un trabajador que tengo y no lo tengo afiliado a la seguridad social, se me cae y se me accidenta, es como decir que yo a mis 23 años ya tengo un hijo, porque tengo que sostenerlo de por vida, pagarle medicamentos, si tiene que usar pañales yo tengo que pagar todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque hay algo en el derecho, digamos, laboral, en el derecho público, y es que yo, al ser, digamos, el empleador, soy garante de todo este tipo de responsabilidades. O sea, yo soy garante de lo que le pase a esa persona. ¿Qué es lo que hago yo con la cotización al sistema de seguridad social? Le digo, sistema, yo le pago y si llega a pasar algo, usted responde. Entonces, digamos que es un seguro que tienen los emprendedores para salir adelante, porque digamos que las multas y el tipo de sanciones por no realizar el pago a la seguridad social son bastante complicadas y críticas y demoledoras para un negocio que está iniciando o para una asociación o para una cooperativa que no realizó los aportes. Entonces, digamos, eso es un buen tip para que tengan ahí en consideración, sea el proyecto que tengan, siempre traten de ser precavidos. Incluso se puede hacer las cotizaciones mensuales o se pueden hacer por días. Digamos, no voy a trabajar todo el mes, puedo cotizar una semanita en la que voy a trabajar y digamos que estoy cubierto por el sistema. Es un seguro que a la larga me puede representar, digamos, un éxito en una asociación o en una sociedad. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, comentario? Bueno, no. Ha sido pues para nosotros súper rico estar acá con ustedes, contarles un poquito sobre lo que conocemos. Muchas cosas no las conocemos, pero cualquier duda nos pueden preguntar. Y bueno, sí. A ver quién levantó la mano, qué pena que no me aparece todo.
Liz Jenny, adelante. Bueno, no, yo quiero darles las gracias por esta información, por la capacitación, realmente de mucho interés. Vi que muchas participaron, quiere decir que tenían muchos vacíos y muchas dudas van a surgir, pero la idea es que al menos tengan un poquito de conocimiento o que si tienen cuestionamientos, igual pueden validarlos, si no es con ustedes, con alguien que pueda apoyarlos en esos temas jurídicos desde las alcaldías. De verdad, muchas gracias por el contenido, por la información que les dieron el día de hoy a las mujeres y a todas, muchas gracias por siempre estar aquí, por asistir, por querer aprender y capacitarse para cualificar sus acciones dentro de las asociaciones que hacen parte. Muchas gracias.